En un mundo saturado de discursos vacíos, religiosidad cómoda y promesas sin poder, hay un evangelio que no pide permiso para hablar, el de Marcos. No empieza con genealogías ni largas explicaciones. Empieza con una explosión. Principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Desde la primera línea, Marcos nos lanza al centro del conflicto eterno. El cielo se abre, los demonios gritan, y un hombre aparece con una autoridad que rompe esquemas y corazones. Este no es un rey, con corona de oro, sino con corona de espinas. No viene a ser servido, sino a servir. No evita el dolor, lo abraza. ¿Y tú seguirías a un rey que en vez de ofrecerte comodidad, te llama a cargar una cruz? Jesús no llega con discursos políticos ni con frases vacías. Él mira al paralítico y dice: tus pecados te son perdonados. Habla con demonios y ellos tiemblan. Toca al leproso y la carne se restaura. ¿Cuándo fue la última vez que una palabra de Dios te estremeció tanto que tuviste que cambiar algo en tu vida? Marcos no nos da espacio para la tibieza. Nos pone cara a cara con un Cristo que no negocia con la hipocresía, que no se esconde detrás de ritos y que sigue preguntando lo mismo hoy. Si Jesús estuviera ahora mismo frente a ti, con esa misma mirada que hizo temblar al infierno, ¿qué vería en tus ojos? ¿Fe o excusas? Este evangelio no se escribió para leerlo lentamente como una novela, se escribió como un llamado urgente del cielo, porque el reino de Dios ya llegó, y el rey está en marcha. En un mundo dominado por el poder de Roma, por el peso de la tradición judía y por la opresión espiritual, se alza una voz que corta el silencio de los siglos con una frase breve, firme y ardiente como fuego en la noche: principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Así comienza el Evangelio de Marcos, el más breve de los cuatro, pero también el más contundente, el más crudo, el más visceral. No hay genealogías, no hay largas introducciones. Aquí no se nos da tiempo para asentarnos. Marcos nos lanza directamente al corazón de la historia, donde el cielo se rasga, donde las fuerzas del mal tiemblan y donde un hombre aparece trayendo una revolución divina al mundo entero. Pero ¿quién fue este Marcos? Su nombre completo era Juan Marcos. Lo conocemos por referencias en los Hechos de los Apóstoles y en algunas cartas de Pablo. Era primo de Bernabé, compañero de viaje de Pablo, y luego discípulo cercano de Pedro. Es precisamente por Pedro que sabemos que Marcos escuchó de primera mano los relatos, los gestos, los milagros, las lágrimas y las palabras del Mesías. En cierto sentido, el Evangelio de Marcos es el eco ardiente de la voz de Pedro, un testimonio de alguien que lo vio todo y que eligió no adornar, no explicar demasiado, sino simplemente mostrar. Marcos escribe desde Roma, probablemente entre los años 60 y 70 de Cristo, en medio de la persecución de Nerón, cuando los cristianos eran perseguidos, torturados y asesinados. Su audiencia eran los gentiles, en su mayoría romanos, hombres y mujeres que no estaban familiarizados con las costumbres judías, que vivían en una cultura de violencia, espectáculo y poder, y que necesitaban oír de un Salvador no como una idea lejana, sino como una presencia real, urgente y activa en medio del caos. Por eso, el estilo de Marcos no se entretiene en detalles que no sean necesarios. Cada palabra tiene filo. Cada escena es un golpe directo al alma. La acción domina el relato. El término inmediatamente aparece más de 40 veces. No hay tiempo que perder. Jesús está en movimiento constante, sanando, liberando, enseñando, confrontando. Este no es un Mesías tranquilo, sino uno que camina con decisión hacia el dolor del mundo. Uno que no huye del sufrimiento, sino que lo abraza
para redimirlo. Marcos nos muestra a un Cristo que no solo habla, sino que actúa. Un Cristo que toca a los impuros, que come con los rechazados, que desafía las reglas de los hombres para instaurar el reino de Dios. Su narrativa es como un latido que no cesa, como una llama que no se apaga. En su brevedad hay intensidad. En su urgencia, una ternura que desarma. Jesús aparece como el siervo sufriente, pero también como el rey con autoridad total. No es un monarca en un trono de oro, sino uno que reina desde una cruz. Uno que vence no aplastando, sino entregándose. Y en esta entrega nos muestra el verdadero rostro de Dios. Un Dios que se inclina, que sirve, que llora, que muere por amor. ¿Alguna vez te has detenido a pensar por qué Dios eligió que este evangelio tan breve y directo fuera parte esencial del mensaje eterno? En medio de un mundo saturado de palabras, de explicaciones, de discursos vacíos, Marcos nos recuerda que el reino de Dios no entra por los oídos solamente, sino por los ojos que ven, por el corazón que arde, por la vida que se transforma. Cada escena que relata nos empuja a un clímax emocional, el bautismo de Jesús con el cielo abierto y el Espíritu descendiendo como paloma, la voz del Padre que declara su amor, los demonios que gritan al verlo, los enfermos que se levantan, los leprosos que son tocados, los paralíticos que caminan, los pecadores que encuentran perdón. No hay adornos, no hay filtros. Solo hay una verdad vibrante que golpea con fuerza. Dios ha entrado en la historia y lo ha hecho con poder, pero también con ternura, con autoridad, pero también con compasión. La pregunta que surge entonces casi sin querer es, ¿qué parte de este evangelio te ha estremecido más profundamente? No para interrumpir el flujo del relato, sino para invitarte a reflexionar, a mirar tu interior, a dejar que esta palabra viva te alcance. Porque este evangelio no fue escrito solo para ser leído, sino para ser vivido. Para los primeros cristianos perseguidos en Roma, el evangelio de Marcos era un aliento de vida. Les recordaba que su maestro también fue rechazado, que también enfrentó la violencia, que también sangró, pero que en su entrega venció. Que la cruz no fue el final, sino el principio, que el silencio del sepulcro fue quebrado por el anuncio más glorioso de todos los tiempos. Ha resucitado, no está aquí. Marcos, aunque breve, es un fuego en que enciende. Es un relato que nos agarra por dentro y nos sacude. Nos confronta con un Jesús real, radical, que no se acomoda a nuestras estructuras, pero que nos invita a seguirlo con todo el corazón. Aquí no hay espacio para la tibieza. Este evangelio clama por una respuesta, nos mira a los ojos y nos pregunta sin palabras, ¿estás dispuesto a seguir a este Cristo que no promete comodidad, pero sí plenitud? Que no garantiza éxito, pero sí propósito. Que no te ofrece fama, pero sí un amor que lo transforma todo. El Evangelio de Marcos es como un relámpago que cruza la noche. Breve, sí, pero imposible de ignorar. Su luz deja marcas. Su verdad exige decisión. No es un libro para leer lentamente como una novela tranquila, sino para recibir como un llamado urgente del cielo. Porque el reino de Dios ha llegado y el Rey está en marcha, con poder, con gracia, con amor que desarma. ¿Estás listo para encaminar tras Él? Todo gran comienzo necesita un mensajero, y en el Evangelio de Marcos, ese mensajero no es un hombre elegante, ni un líder religioso del templo, ni un orador refinado. Es un profeta salvaje, cubierto de pelo de camello, alimentado con langostas y miel silvestre, que clama en el desierto con voz ardiente, como trueno que sacude las almas dormidas. Preparen el camino del Señor. Enderecen sus sendas. Juan el Bautista no busca agradar a los hombres. Su mirada es fuego, su mensaje es urgencia.
Él sabe que algo está por romperse en la historia, que el cielo está a punto de invadir la tierra, que el rey se acerca y que el corazón del pueblo necesita ser despertado del letargo de la religiosidad vacía. Por eso no predica en los palacios, sino en la soledad del desierto, donde el alma se encuentra desnuda ante Dios. Allí, multitudes lo buscan, sedientas de algo real. Personas de toda Judea y Jerusalén se lanzan al Jordán, confesando sus pecados, sumergiéndose en aguas frías, anhelando una nueva vida. Juan no busca fama. Él sabe quién es, solo una voz, solo un eco que anuncia lo que viene. Él mismo lo declara con humildad abrasadora. Después de mí viene uno más poderoso que yo, a quien no soy digno de agacharme y desatarle la correa de sus sandalias. Yo los bauticé con agua, pero Él los bautizará con Espíritu Santo. Y entonces, de repente aparece. No viene con trompetas, ni con coronas, ni con escoltas. Viene caminando desde Nazaret de Galilea, un pueblo pequeño, una región despreciada. Viene como uno más, pero no es uno más. Jesús entra al Jordán no para ser aclamado, sino para ser sumergido, para identificarse con nosotros, para abrazar nuestra condición humana hasta el fondo. Y en ese instante en que desciende a las aguas, algo eterno sucede. El cielo se abre, no simbólicamente, literalmente. Se rompe como un velo invisible que ya no puede contener la gloria. El Espíritu desciende como paloma, no solo sobre Él, sino sobre lo que Él representa, el nuevo comienzo de la humanidad. Y la voz del Padre retumba con ternura y poder. Tú eres mi Hijo amado, en ti me complazco. ¿Puedes imaginar lo que fue escuchar esa voz? Sentir el cielo mismo aprobando a aquel que vino a restaurar todo lo que se había perdido. Pero ese momento glorioso no da paso a la comodidad. Al contrario, inmediatamente el Espíritu lo impulsa al desierto, no como castigo, sino como preparación, porque todo lo que es verdadero debe ser probado. Jesús, lleno del Espíritu, es llevado a ese lugar árido, sin sombra, sin aplausos, sin sustento humano. Allí, durante 40 días, enfrenta a Satanás, cara a cara. El Mesías no empieza su ministerio desde una plataforma, sino desde la lucha, desde la soledad, desde el hambre, desde la presión invisible de la tentación. No tenemos todos los detalles de esos días, pero sabemos que las bestias salvajes estaban allí, que los ángeles lo servían, que la tensión era real, que el enemigo buscó desviarlo antes de comenzar. Pero Jesús permanece, firme, silencioso, victorioso, porque no vino a ceder, sino a vencer. Y esa victoria en el desierto marca el tono de todo lo que vendrá. Después de que Juan es arrestado, Jesús entra en escena con una declaración que corta como espada. No empieza con teorías ni discursos largos. Sus primeras palabras son como un llamado de trompeta que aún resuena en los corazones hambrientos. El tiempo se ha cumplido. El reino de Dios está cerca. Arrepiéntanse y crean en el Evangelio. 4 frases. Una revolución. Jesús no propone una religión nueva. Él anuncia un reino. No una idea lejana, sino una realidad que ya ha comenzado. El tiempo se ha cumplido no significa solo que ha llegado el momento, sino que la historia entera ha estado gimiendo para este punto de quiebre. Y ahora, con cada palabra de Jesús, con cada paso que da, ese reino eterno empieza a invadir nuestro mundo caído. Pero para ver ese reino, para entrar en él, hay una condición ineludible: el arrepentimiento. No como una emoción superficial, sino como una rendición profunda del alma. Arrepentirse es volverse de uno mismo, es girar, es soltar, es morir al viejo yo para abrazar una vida nueva. Y luego creer en el Evangelio, creer en esta noticia que transforma, creer en aquel que ha venido a rescatar,
¿Alguna vez has sentido ese llamado en lo profundo del corazón? Esa sensación de que el tiempo es ahora, de que el reino está cerca, de que no puedes seguir viviendo igual. Esa voz suave pero firme que te invita a rendirte, a cambiar de dirección, a confiar. No es coincidencia si lo has sentido. Porque Jesús aún pasa por nuestros caminos, aún pronuncia esas palabras con poder eterno, aún mira a los ojos de los rotos, de los cansados, de los que ya no pueden más, y les ofrece una nueva oportunidad. Un reino que no se impone por la fuerza, sino que se recibe por fe. El Evangelio de Marcos no nos da espacio para distracciones. Desde el primer capítulo nos empuja al centro mismo del drama espiritual. Juan preparando el terreno. Jesús siendo ungido por el Espíritu y aprobado por el Padre. Luego llevado al límite en el desierto. Y finalmente anunciando que todo ha comenzado, que el tiempo del reino ha llegado, no como una esperanza futura, sino como una realidad presente, como una invitación urgente, como una promesa de vida que late con cada palabra, con cada mirada, con cada paso del Mesías. Cada línea nos grita que esto no es historia antigua, sino una llama viva que aún arde, que aún hay desiertos donde somos probados, que aún hay aguas donde podemos ser sumergidos para empezar de nuevo, que aún hay voces que claman en medio del ruido del mundo: preparen el camino del Señor, y que aún hay una voz del cielo, clara y firme, que quiere decirnos: tú eres mi hijo amado, tú eres mi hija amada, en ti me complazco. Porque antes de cualquier ministerio, antes de cualquier batalla, antes de cualquier milagro, el corazón del Evangelio es este: somos amados. Profunda, radical, eternamente amados por el Dios que desciende, que lucha por nosotros, que anuncia buenas noticias y que invita a cada corazón a rendirse al reino que ha venido para quedarse. El mar de Galilea se despierta con la brisa suave de la mañana. El sol comienza a romper el horizonte, tiñendo las aguas con tonos de oro y esperanza. Allí, en la rutina de los días, hombres simples lanzan redes al agua, repitiendo gestos heredados por generaciones. Son pescadores, hombres de manos curtidas, de espalda fuerte, de mirada firme. No esperan que su vida cambie. No imaginan que están a punto de escuchar una voz que partirá su historia en dos. Simón, a quien llamarán Pedro, y su hermano Andrés, están haciendo lo de siempre, lanzando y recogiendo, esperando y reparando. Viven de lo que el mar les da, y de pronto, Él aparece. Jesús, caminando junto a la orilla, no viene con discurso elaborado ni con promesas terrenales. No les ofrece riquezas ni fama. Les dice simplemente: síganme y yo los haré pescadores de hombres. Ninguna explicación, ninguna garantía, solo una invitación que lleva dentro de sí una fuerza que atraviesa la carne, el alma, la vida entera. Y ellos lo dejan todo: las redes, el sustento, la seguridad, lo conocido, y lo siguen, sin saberlo todo, sin entenderlo todo, pero sabiendo de algún modo que ese llamado vale más que cualquier cosa que puedan construir por sí mismos. Unos pasos más adelante, Santiago y Juan están con su padre Zebedeo en la barca remendando redes. La escena es íntima, familiar, pero también ellos oyen la misma voz. Y también ellos dejan atrás no solo el trabajo, sino el linaje, el apellido, la herencia. Abandonan la barca y a su padre. Porque cuando Jesús llama, algo dentro de nosotros reconoce que ninguna otra cosa es tan urgente, tan verdadera, tan eterna. ¿Alguna vez has sentido ese llamado? No necesariamente a dejar tu ciudad o tu oficio, pero sí a soltar lo que te ata, a confiar más allá del miedo, a dejar lo que conoces por algo que, aunque no entiendas del todo, sabes que es de Dios. El seguimiento de Cristo
no comienza con grandes obras, sino con un corazón dispuesto. No exige entenderlo todo, sino responder. El sígueme que Jesús pronunció entonces aún resuena hoy, buscando corazones que ardan al escucharlo. Y con estos 4 hombres comunes comienza una revolución divina. Ellos no sabían predicar, no hacían milagros, no entendían profecías, pero dejaron todo por seguir al Maestro. Y eso fue suficiente para que el cielo comenzara a escribirse en la tierra. Desde ese primer momento, Marcos nos muestra algo impresionante. Jesús no necesita credenciales humanas para ejercer autoridad. No necesita validación de los líderes religiosos. Donde Él va, el reino se manifiesta con poder. Entra en Cafarnaúm, un pueblo al norte, sencillo pero lleno de movimiento. Y el sábado entra en la sinagoga, el lugar sagrado, donde se leía la ley, donde se enseñaba cada semana. Jesús se pone de pie y enseña, pero su enseñanza no es como la de los escribas. No es seca, ni repetitiva, ni llena de citas ajenas. Es viva, corta como espada, tiene peso, tiene fuego, tiene verdad. Y la gente se asombra, porque sienten algo que no pueden explicar, pero que los atraviesa. Su voz tiene autoridad, no porque grite, sino porque lo que dice lleva la fuerza del cielo. Y justo en medio de ese momento, un hombre se levanta, gritando. No es solo un disturbio, es un espíritu impuro, un demonio, que habita en ese hombre y que no puede soportar la presencia del Santo de Dios. Grita, ¿qué tienes contra nosotros, Jesús de Nazaret? ¿Has venido a destruirnos? Sé quién eres, el Santo de Dios. El infierno sabe quién es Él, lo reconoce, tiembla ante Él. Y Jesús, sin espectáculo, sin ceremonia, lo reprende con firmeza. Cállate y sal de él. Y el espíritu, impuro, retorciendo al hombre, sale con un gran grito. Silencio, asombro, impacto. Todos quedan atónitos. No solo por el milagro, sino porque entienden que están ante alguien que no solo habla con autoridad, sino que tiene autoridad. Autoridad sobre el mundo espiritual. Autoridad que no viene de títulos, sino de esencia. Jesús no solo enseña la verdad, Él es la verdad, y donde Él está, el mal no puede permanecer. Esa escena marca el comienzo de un patrón que se repetirá en todo el Evangelio de Marcos. Donde Jesús va, lo oculto es expuesto, lo enfermo es sanado, lo perdido es restaurado. Su presencia es una invasión del reino de Dios en las grietas del mundo caído. La fama de Jesús comienza a extenderse, pero no por una estrategia humana, no por marketing, sino porque cuando el cielo toca la tierra no puede quedar igual. La gente corre a contar lo que vio, lo que escuchó, lo que sintió. Algo está pasando, alguien está aquí. Y no es solo un maestro ni un profeta, es alguien que domina los espíritus, que sana los cuerpos, que toca a los intocables, que habla y las cosas cambian. Esa autoridad silenciosa y contundente transforma en todo a su paso. Y sin embargo, Jesús nunca se aprovecha de su poder, nunca lo usa para su beneficio, nunca busca aplausos. De hecho, muchas veces manda callar a los que han sido testigos de sus milagros, porque no vino a buscar fama, sino a cumplir una misión que empieza con el llamado de hombres imperfectos, sigue con la confrontación del mal y avanza con pasos firmes hacia una cruz que lo espera más adelante. Pero desde el principio, Marcos nos deja claro, Jesús no es uno más. Él habla y sucede, ordena y se cumple. Él ve el corazón, Él sabe quién eres. Y si te llama, no es por lo que puedes ofrecer, sino por lo que Él puede hacer en ti. Su autoridad no aplasta, libera, no condena, transforma, no controla, invita, porque el verdadero poder no grita, ni impone, ni fuerza. El verdadero poder es el que sana, el que restaura, el que ama con tanta fuerza que los demonios tiemblan.
las cadenas caen y los hombres dejan todo por seguirlo. El sol apenas comienza a ocultarse en el horizonte cuando la ciudad entera se agita. Cafarnaúm, un pequeño punto en el mapa de Galilea, se convierte en el epicentro de lo sobrenatural. La casa de Simón se transforma en refugio y escenario, testigo de una manifestación de poder que excede toda lógica. Jesús acaba de liberar a un hombre poseído por un espíritu impuro en la sinagoga. Y ahora, al salir de allí, va directamente a la casa de Simón y Andrés. Allí, la suegra de Simón yace con fiebre. Nada espectacular, nada dramático, solo una mujer enferma, como tantas otras. Pero Jesús se acerca, toma su mano y la levanta. No pronuncia largas oraciones, no invoca en fórmulas, solo toca, y al instante la fiebre la deja. Ella se levanta y comienza a servir. Como si en un solo gesto Jesús restaurara no solo el cuerpo, sino también la dignidad, la energía, el propósito. Las noticias corren más rápido que el viento. Al caer la noche, la puerta de aquella casa ya no se puede cerrar. Todo el pueblo se ha reunido allí. Traen enfermos, endemoniados, hombres que no pueden caminar, niños que no pueden hablar, mujeres que han sido olvidadas por la medicina y la religión. Y Él los recibe a todos, uno a uno. No hay espectáculo, no hay interés, en multitudes ni en aplausos, solo compasión, solo verdad. Jesús impone las manos sobre muchos y los sana, expulsa demonios, pero no permite que hablen porque ellos saben quién es Él, saben que su autoridad no es aprendida, sino innata. Él no lucha por el poder, Él es el poder. Su sola presencia altera el orden natural de las cosas. Lo que estaba torcido se endereza, lo que estaba sucio se limpia, lo que estaba muerto comienza a latir. ¿No te estremece pensar en lo que sucedía en esos momentos? La gente no entendía del todo lo que veían, pero sabían que estaban ante algo o alguien que no podía ser explicado con categorías humanas. El asombro recorría los rostros. Había miedo, pero también esperanza. Había desconcierto, pero también fe. ¿Cómo explicar a alguien que habla con demonios y ellos le obedecen? ¿Cómo entender a alguien que no teme tocar a los enfermos, que no rechaza a los marginados, que no impone condiciones para dar sanidad? Esa noche en Cafarnaúm no solo fueron restaurados cuerpos, fueron despertadas almas. Corazones enteros comenzaron a arder con la posibilidad de que Dios estuviera por fin entre ellos. Muy temprano a la mañana siguiente, cuando aún estaba oscuro, Jesús se levanta y se va a un lugar solitario para orar. En medio de todo el movimiento, Él busca la intimidad, busca al Padre, porque su autoridad no viene de los milagros que hace, sino de la relación que sostiene. Su fuerza nace de la comunión, no de la fama. Simón y los demás lo buscan desesperadamente. Todos te están buscando, le dicen. Pero Jesús no se deja guiar por la demanda. No está aquí para complacer multitudes, sino para cumplir una misión. Vayamos a otros lugares cercanos para predicar también allí, les dice. Para esto he venido. Y así va, de aldea en aldea, predicando en las sinagogas, expulsando demonios. La escena se repite, pero nunca es igual. Cada encuentro es único, cada persona importa. Jesús no se vuelve indiferente. Cada grito, cada llanto, cada herida lo conmueve. Y entonces aparece un hombre cubierto de lepra. La lepra no solo era una enfermedad en la piel, era una condena social. Los leprosos eran intocables, impuros, excluidos. Tenían que vivir fuera de la ciudad, gritar «impuro, impuro», cuando alguien se acercaba y cargar con la vergüenza en cada centímetro de su cuerpo. Este hombre, sin embargo, rompe todas las reglas. Se acerca a Jesús, se arrodilla y dice con una fe que conmueve: «Si quieres,
puedes limpiarme. No duda del poder de Jesús, duda solo de su voluntad. Jesús, movido a compasión, extiende la mano y lo toca. Lo toca, antes de hablar lo toca. Nadie tocaba a los leprosos, pero Jesús sí, y le dice, quiero, sé limpio. Al instante la lepra desaparece, el cuerpo se regenera, la piel vuelve a ser piel, y el alma, que por años había estado rota, comienza a sanar también. Jesús lo envía a presentarse al sacerdote, como manda la ley, y le pide que no lo diga a nadie. Pero ¿cómo guardar silencio cuando el milagro te ha tocado la piel y el alma? El hombre comienza a proclamarlo por todas partes, y Jesús ya no puede entrar abiertamente en las ciudades. Tiene que quedarse afuera, en lugares solitarios, y aún así la gente viene a él de todas partes. Porque donde él está, la vida fluye. La identidad de Jesús comienza a revelarse, no con títulos, no con discursos, sino con actos que solo Dios puede hacer. Sanar, limpiar, liberar, amar sin medida. Las multitudes lo siguen, pero pocos lo entienden. Algunos ven a un profeta, otros a un maestro, otros simplemente a un sanador. Pero los demonios lo conocen. Ellos saben que están ante el Hijo de Dios. Jesús camina entre la humanidad como uno de tantos, pero cada gesto, cada palabra, cada toque, grita una verdad más grande que el universo. Dios está aquí, encarnado, cercano, vivo. No vino solo a aliviar dolores, sino a inaugurar un reino donde los enfermos no son descartados, donde los marginados son abrazados, donde el pecado no tiene la última palabra. Y aunque su gloria comienza a brillar, Jesús no busca reconocimiento. Él sabe que la verdadera revelación no vendrá por multitudes, sino por la cruz. Que su identidad no será comprendida plenamente por las masas, sino por aquellos que se atrevan a caminar con él hasta el final. La pregunta que queda en el aire, profunda, inevitable, íntima, es esta. Si Jesús estuviera hoy delante de ti, con la misma autoridad, con la misma compasión, con la misma verdad que en Cafarnaúm, ¿te acercarías a él como el leproso, con el corazón desnudo y sin condiciones, diciendo, si quieres, puedes? Porque aún hoy Él quiere, aún hoy Él toca, aún hoy Él limpia, y su presencia sigue siendo la mayor respuesta a toda necesidad humana. La tensión comienza a crecer como un fuego que aún no se ve, pero que ya se siente en el aire. Jesús no solo sana, no solo libera, no solo enseña con autoridad. Ahora Jesús comienza a perdonar, y esa palabra, perdonar, rompe el equilibrio de todo lo establecido. Él está en una casa en Capernaum, y la multitud se agolpa tanto que no queda espacio ni siquiera junto a la puerta. De repente, 4 hombres traen a un paralítico en una camilla, pero no pueden entrar, no hay paso. Y entonces, con una fe desesperada, suben al techo, lo abren, y descienden al hombre justo frente a Jesús. El ambiente se detiene. Todos esperan un milagro físico, pero Jesús mira al paralítico y ve más allá de los huesos inmóviles. Ve el alma, ve la culpa, ve el peso invisible que ha atado su espíritu y le dice, «Hijo, tus pecados te son perdonados». Un susurro incómodo recorre la sala. No es lo que esperaban. Y peor aún, algunos escribas, expertos en la ley, se escandalizan en silencio. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios?, piensan. Jesús, conociendo sus pensamientos, responde con una pregunta que perfora la lógica y revela el corazón. ¿Qué es más fácil decir al paralítico, tus pecados te son perdonados, o decirle, levántate, toma tu camilla y anda? Y para que sepan que el Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados, se vuelve hacia el paralítico.
A ti te digo, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. El hombre se levanta, ante todos, camina, sale, pero lo más impactante no es que haya caminado, sino que ha sido perdonado. Lo físico solo confirma lo espiritual. Jesús no solo repara cuerpos, libera corazones. Y con eso ha cruzado una línea invisible. Los líderes religiosos ya no pueden permanecer indiferentes. El conflicto está servido. En los días siguientes, Jesús sigue rompiendo esquemas. Llama a Leví, un cobrador de impuestos, despreciado por su pueblo, colaborador del Imperio Romano. Le dice, sígueme, y Leví lo deja todo. Entra en la historia de la gracia. Esa misma noche, Jesús cena en su casa con muchos cobradores de impuestos y pecadores. La mesa se llena de gente, rota, excluida, incomprendida, y los fariseos preguntan con tono acusador, ¿por qué come con publicanos y pecadores? Jesús los escucha y responde con una frase que atraviesa los siglos. Los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores. ¿No es esa respuesta un eco eterno en cada alma humana que alguna vez se sintió indigna, leprosa, paralítica, invisible? ¿Y tú? ¿Te has visto alguna vez en esa mesa de Leví sorprendido por la misericordia? La oposición continúa. Esta vez el tema es el ayuno. Los discípulos de los fariseos y de Juan ayunan, los de Jesús no. Y él responde con imágenes vivas. ¿Acaso pueden ayunar los invitados a una boda mientras el novio está con ellos? Llegará el día en que el novio les será quitado y entonces ayunarán. Jesús no niega el ayuno, pero lo pone en su lugar. La práctica debe fluir del corazón, no de la tradición vacía. Y luego añade, nadie pone un remiendo de paño nuevo en vestido viejo. Nadie echa vino nuevo en odres viejos. La gracia no cabe en los moldes de la religión muerta. El reino no puede contenerse en estructuras rígidas. El espíritu es como vino nuevo, y su expansión comienza a incomodar a quienes han vivido cómodos en lo antiguo. Entonces llega el sábado, día sagrado, día de descanso, día donde la ley se impone como reina. Jesús y sus discípulos caminan por los campos y ellos comienzan a arrancar espigas. Los fariseos observan y reclaman, mira, ¿por qué hacen lo que no es lícito en sábado? Jesús responde con historia. Recuerda a David, cuando tuvo hambre y comió los panes de la proposición, reservados solo para los sacerdotes. Y luego pronuncia una declaración que rompe toda categoría. El sábado fue hecho para el hombre, y no el hombre para el sábado. Así que el Hijo del Hombre es Señor incluso del sábado. Es un terremoto teológico. El sábado, esa joya de la ley mosaica, queda subordinado al propósito del amor. La ley al servicio del hombre, no al revés. Jesús no vino a abolir la ley, sino a cumplirla, a mostrar su corazón. La ley sin amor es tiranía. La gracia sin verdad es ilusión, pero en Jesús la ley y la gracia se encuentran, se abrazan y revelan el rostro del Padre. En otra ocasión, en la sinagoga, Jesús encuentra a un hombre con la mano seca. Todos observan si lo sanará en sábado. Están más preocupados por defender su interpretación de la ley que por el dolor humano. Jesús los mira con enojo, entristecido por la dureza de sus corazones. Le dice al hombre, extiende tu mano. Y él la extiende y es restaurada. El milagro debería despertar júbilo. Pero en cambio, los fariseos se confabulan con los herodianos para matarlo. El contraste es absoluto. Jesús restaura, ellos planean matar. Jesús busca vida, ellos se aferran a la ley como un arma. Pero el reino ya ha comenzado, y la gracia camina con rostro humano por las calles de Galilea. Jesús no negocia con la hipocresía, no suaviza la verdad,
no teme el conflicto, pero en cada acto, incluso en medio de la oposición, sigue revelando el corazón del Padre. Un Dios que prefiere la misericordia antes que el sacrificio, la restauración antes que la regla, el amor antes que la apariencia. A medida que el Evangelio de Marcos avanza, queda claro que el verdadero escándalo no son los milagros, ni los exorcismos, ni las multitudes. El verdadero escándalo es la gracia, una gracia que perdona antes de que lo merezcas, que come contigo cuando nadie más quiere sentarse, que toca lo impuro, que rompe el silencio, que desafía la costumbre. Y aunque los escribas y fariseos no puedan comprenderlo, aunque su religiosidad los haga sordos a la compasión, Jesús sigue su camino, sigue llamando, sigue sanando, sigue amando, porque no vino a encajar en el sistema, vino a transformar los corazones, y lo sigue haciendo hasta hoy. Jesús se sienta junto al mar, y la multitud se reúne de tal forma que tiene que subir a una barca para enseñar desde allí. El agua se convierte en su púlpito y el viento en su mensajero. El cielo es claro, pero las palabras que está por pronunciar no serán fáciles de entender, no porque sean complejas, sino porque son vivas, porque exigen algo más que oídos, exigen corazón. Y entonces empieza a hablar en parábolas, imágenes, sencillas, cotidianas, pero que contienen misterios eternos. Escuchen, un sembrador salió a sembrar. Las palabras fluyen como semilla en el viento. Algunos granos caen junto al camino y las aves los devoran. Otros sobre terreno pedregoso, donde brotan rápido pero sin raíz, se marchitan al sol. Otros entre espinos que los ahogan, y otros en buena tierra donde dan fruto 30, 60, hasta 100 por uno. Jesús termina diciendo, el que tenga oídos para oír, que oiga. Pero muchos no entienden. Incluso sus discípulos en privado le preguntan qué significan estas parábolas. Y entonces Él revela una verdad profunda. Las parábolas no son solo ilustraciones, son filtros del corazón. A ustedes se les ha concedido conocer el misterio del reino de Dios, pero a los de afuera todo les es dicho en parábolas, para que viendo vean y no perciban, y oyendo oigan y no entiendan. La palabra no es recibida por información, sino por revelación, y la revelación por disposición del alma. ¿Cuántas veces hemos escuchado las mismas palabras que otros, pero algo dentro de nosotros se enciende mientras en ellos no pasa nada? ¿Qué diferencia a un corazón fértil de uno endurecido? ¿Y tú, qué tipo de tierra eres? Jesús explica, el sembrador esparce la palabra. El camino representa a quienes la oyen, pero viene Satanás y la arrebata. El terreno pedregoso son los que oyen con gozo, pero no tienen raíz. Cuando vienen pruebas, tropiezan. Los espinos representan las preocupaciones del mundo, el engaño de las riquezas y los deseos de otras cosas que ahogan la palabra. Y la buena tierra, esos son los que oyen, reciben y dan fruto. La parábola no es un cuento, es un espejo. No se trata solo de entender, se trata de ser transformado. Jesús continúa con más parábolas. Dice, ¿acaso se trae una lámpara para ponerla debajo de un recipiente o debajo de la cama? ¿No es para colocarla en un candelero? Lo oculto será revelado, lo secreto salido a la luz. Y añade, con la medida que midan se les medirá, y aún más se les dará. Quien tenga, se le dará. Quien no tenga, aún lo que tiene se le quitará. Son palabras que atraviesan la lógica. Parecen duras, pero en realidad son justas. Hablan de un reino que no se rige por apariencia, sino por profundidad. Un reino donde la actitud del corazón determina la cosecha espiritual. Jesús sigue. Así es el reino de Dios, como un hombre que echa semilla en la tierra. Duerme y se levanta,
y la semilla germina y crece sin que él sepa cómo. El reino crece en secreto, en lo invisible, en lo profundo, no por esfuerzo humano, sino por el poder de Dios. Y cuando el fruto está maduro, viene la siega. Luego compara el reino con un grano de mostaza, la más pequeña de las semillas. Pero al crecer, se convierte en un árbol donde anidan las aves. Lo pequeño en el reino nunca es insignificante. Dios ama empezar con lo que no impresiona, con lo que el mundo desprecia, y transforma lo débil en refugio, lo minúsculo en majestuoso. Y así, con muchas parábolas, Jesús hablaba la palabra según podían oírla. No les hablaba sin parábolas, pero a sus discípulos en privado les explicaba todo. Hay una intimidad reservada para quienes permanecen cerca. No basta con escuchar desde la orilla. Hay que entrar en la barca con él. Hay que quedarse después de la multitud. Porque el reino no se impone, se revela. No grita, susurra, no obliga, invita, pero los que tienen hambre, esos entienden. Los que tienen sed, esos escuchan detrás de las palabras. Las parábolas eran, para algunos, una forma de ocultamiento, pero para otros eran el despertar de algo que llevaban tiempo esperando sin saberlo, un eco que resonaba en su espíritu, una voz familiar que hablaba con autoridad, pero también con ternura. Y por eso las reacciones eran tan diferentes. Algunos se maravillaban, otros se escandalizaban, algunos creían, otros planeaban destruirlo. La palabra es semilla, pero también es espada. Conforta, pero también corta. Sana, pero también revela. Y por eso, ante sus enseñanzas, nadie podía permanecer neutral. O lo abrazabas con todo, o lo rechazabas con miedo. No había espacio para la indiferencia. La voz de Jesús era como un imán para los quebrantados y como una amenaza para los autosuficientes, porque él no enseñaba como los escribas, sino con autoridad, con una autoridad que no venía del libro, sino del Espíritu, y eso se sentía. Algo se movía cuando hablaba, algo se abría, algo caía y algo nacía. El reino de Dios no era una teoría, era una semilla viva, plantada en corazones humildes. Y mientras más enseñaba, más quedaba claro que no era solo un rabí más. Su enseñanza no era adorno, era vida, y su mensaje no era solo para entender, sino para encarnar. Cada parábola era una invitación al reino, pero también una advertencia, porque oír sin obedecer endurece, entender sin responder adormece, y Jesús sabía que el mayor juicio no era no haber escuchado, sino haber escuchado y no haber cambiado. Por eso, el que tiene oídos para oír, que oiga, que escuche con el alma, que deje que la semilla caiga. Que el corazón se vuelva tierra buena, que el fruto venga y que el reino crezca incluso en lo secreto, después de un día lleno de enseñanzas. Al anochecer, Jesús dice a sus discípulos, pasemos al otro lado. No hay planificación previa, no hay explicaciones. Solo una orden suave pero firme. Suben a la barca y comienzan a cruzar el mar de Galilea. El viento al principio es tranquilo, pero de pronto las nubes se oscurecen y una tormenta feroz se desata. Las olas golpean la barca con furia, el viento ruge como un león hambriento y el agua empieza a llenar la embarcación. Algunos de los discípulos eran pescadores experimentados, pero esa noche sienten que todo se desmorona. Y mientras el caos se apodera de ellos, Jesús duerme en la popa sobre una almohada. El contraste es desconcertante. Mientras ellos luchan por sobrevivir, Él descansa. En desesperación, lo despiertan con un grito que mezcla miedo y reproche. Maestro, ¿no te importa que perezcamos? Entonces Jesús se levanta, mira al viento, mira al mar y dice, silencio, cálmate. Y en un instante, todo se detiene. El viento se aquieta, las olas se suavizan.
El mar queda como un espejo, un silencio sobrenatural envuelve la escena. Y luego les pregunta, ¿por qué tienen tanto miedo? ¿Aún no tienen fe? Ellos se miran unos a otros temblando, pero no por la tormenta, sino por él. Se preguntan, ¿quién es este que hasta el viento y el mar le obedecen? La respuesta no se da con palabras, sino con asombro, porque delante de ellos no hay solo un maestro, hay alguien que domina la creación con la autoridad de quien la diseñó. Jesús no solo calma tormentas externas, también las internas, y a veces, como con ellos, permite que el mar se agite para mostrar el estado real de nuestro corazón. ¿Cuántas veces en medio de nuestras propias tormentas hemos sentido que Dios duerme, que no nos ve, que no nos escucha, y sin embargo, en el momento preciso, se levanta y pronuncia una palabra que transforma el caos en calma? Al llegar a tierra, en la región de los Gadarenos, se encuentran con un hombre poseído por una legión de demonios. Vive entre los sepulcros, grita día y noche, se hiere con piedras y rompe cadenas. Es la imagen viva del tormento humano. Nadie puede domarlo, nadie puede ayudarlo. Pero al ver a Jesús, corre y se postra ante él. Los demonios gritan, suplican, tiemblan, porque saben quién ha llegado. Jesús los expulsa y envía a los espíritus inmundos a una piara de cerdos que se lanza al mar. El hombre queda libre, en su juicio cabal, vestido y sentado a los pies del Salvador. Cuando Jesús sube de nuevo a la barca, lo siguiente que ocurre es un milagro dentro de otro. Una historia entrelazada con otra, como si el Espíritu quisiera mostrar que el poder de Dios se manifiesta tanto en lo grande como en lo íntimo. Jairo, un principal de la sinagoga, se acerca con urgencia. Su hija de 12 años está muriendo. Jesús accede a ir, pero en el camino, entre la multitud que lo aprieta por todos lados, hay una mujer. Lleva 12 años con un flujo de sangre. 12 años de vergüenza, dolor, impotencia. Ha gastado todo en médicos, pero ha empeorado, y sin embargo, algo en ella se niega a rendirse. Cree que si tan solo toca el manto de Jesús, será sana. Y lo hace, toca, y en ese instante el flujo se detiene. Siente en su cuerpo que ha sido sanada. Jesús también lo siente. El poder ha salido de él. Se detiene. Pregunta, ¿quién me ha tocado? Sus discípulos, confundidos, le dicen que todos lo aprietan, pero él insiste, porque no se trata de un toque físico, sino espiritual. La mujer se acerca temblando y confiesa, y él le dice, «Hija, tu fe te ha salvado. Ve, en paz, y queda sana de tu aflicción». ¿No es esta historia una muestra de cómo Dios se detiene, incluso por uno solo? Cómo, en medio de la multitud, Él siempre ve al corazón que clama en secreto. ¿Alguna vez sentiste que en medio del ruido, Jesús se detuvo solo por ti? Mientras todo eso sucede, llegan mensajeros desde la casa de Jairo. La noticia es devastadora. Tu hija ha muerto. No molestes más al maestro. Pero Jesús, al oírlo, dice, no temas, cree solamente, y sigue avanzando. Al llegar, encuentra llanto, lamentos, ruido. Dice que la niña solo duerme, y se burlan de él. Pero Jesús entra con los padres y 3 discípulos. Toma a la niña de la mano y le dice, Talita Cumi, que significa, niña, a ti te digo, levántate. Y ella se levanta, camina, vive. La casa se llena de asombro, pero Jesús les pide que no lo digan. Hay momentos donde el milagro es tan íntimo, tan sagrado, que debe ser guardado como un tesoro silencioso. Jesús mostró su dominio total sobre la naturaleza, sobre los espíritus inmundos, sobre la enfermedad, sobre la muerte. Nada escapa a su autoridad. Su voz silencia tormentas, restaura cuerpos, libera mentes, levanta muertos, y lo hace con una mezcla de poder absoluto y ternura infinita. Él no necesita gritar para imponer,
solo habla y todo se rinde. Pero lo más profundo no es el milagro visible, sino lo que despierta en el alma. El que estuvo en la barca nunca vuelve a ver una tormenta igual. La mujer que fue sanada ya no camina escondiéndose. Jairo ya no ve a Jesús como un simple maestro, sino como el Señor de la vida. Y tú, después de mirar todo esto, ¿qué imagen de Jesús vive en ti? En medio de una jornada marcada por señales, milagros y enseñanzas poderosas, Jesús lleva a sus discípulos a la región de Cesarea de Filipo, un lugar rodeado de ídolos, monumentos a deidades paganas y símbolos de poder humano. Es en ese contexto cargado de espiritualidad falsa y autoridad terrenal que él lanza una pregunta que corta como espada. ¿Quién dicen los hombres que soy yo? Ellos responden con voces temerosas y admiradas. Unos dicen que eres Juan, el Bautista, otros Elías, y otros alguno de los profetas. Pero luego viene la pregunta que perfora la superficie, que exige más que una observación externa. ¿Y ustedes? ¿Quién dicen que soy yo? Pedro, con el corazón encendido y los ojos brillando de revelación, declara: «Tú eres el Cristo». No fue una respuesta aprendida, no fue fruto de rumores o análisis, fue una chispa divina. En ese instante, Pedro no hablaba desde la carne, sino desde el Espíritu. Reconocía que delante de él no estaba solo un maestro, ni un profeta, ni un hacedor de milagros. Estaba el ungido, el Mesías, el Hijo del Dios viviente. Esa confesión lo cambia todo, marca un antes y un después. Pero inmediatamente Jesús comienza a enseñar algo que sacude sus cimientos, que el Hijo del Hombre debía padecer mucho, ser rechazado por los ancianos, por los principales sacerdotes y los escribas, ser muerto y resucitar después de 3 días. No lo dice en parábolas, lo dice abiertamente, y esa revelación desconcierta a los discípulos. Pedro, que minutos antes había hablado con voz celestial, ahora lo toma aparte y lo reprende. No puede aceptar que el Mesías sufra, que muera. La cruz no cabe en su teología. Pero Jesús, volviéndose y mirando a sus discípulos, reprende a Pedro con palabras firmes y dolorosas. «Apártate de mí, Satanás, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres». Una sola frase, y todo se sacude. Porque el mismo Pedro, que confesó al Cristo, ahora actúa como obstáculo. Nos recuerda cuán fácilmente podemos pasar de la revelación a la confusión, cuando tratamos de imponer nuestra lógica humana sobre el plan divino. Jesús entonces llama a la multitud junto con sus discípulos, y lo que dice no es un mensaje suave ni atractivo, es un llamado radical, profundo, dolorosamente hermoso. Si alguien quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. No dice si alguien quiere admirarme, no dice si alguien quiere escucharme de lejos, dice si alguien quiere venir en pos de mí, porque seguir a Jesús no es una postura pasiva, es movimiento, es entrega, es renuncia. Negarse a uno mismo no es despreciarse, es dejar de ser el centro, es renunciar a la obsesión del yo, del mi voluntad, del mi plan. Tomar la cruz no es simplemente soportar dificultades, es morir cada día, morir al orgullo, al ego, a las pasiones que nos esclavizan, y seguirlo. Seguirlo es caminar donde Él camina, es pasar por donde Él pasó, es mirar donde Él mira, tocar lo que Él tocó, amar como Él amó. Porque como Él mismo dice, el que quiera salvar su vida la perderá, pero el que pierda su vida por causa de mí y del Evangelio, la salvará. Estas palabras no están dirigidas solo a los discípulos de aquella época, siguen resonando hoy, cortando como espada, llamando con urgencia. ¿Qué significa para ti tomar tu cruz en esta temporada de la vida?
¿Qué áreas de tu corazón aún se resisten a morir para que Cristo viva plenamente en ti? Porque el discipulado no es un camino cómodo, es una invitación a morir para verdaderamente vivir. Jesús continúa: ¿de qué le sirve al hombre ganar el mundo entero si pierde su alma? Es una pregunta que quiebra la lógica del éxito humano. Puedes tener fama, riquezas, admiración, pero si tu alma está vacía, perdida, desconectada del Creador, nada de eso tiene valor eterno. Porque hay un día venidero, un día de gloria, cuando el Hijo del Hombre venga con los santos ángeles en la gloria de su Padre, y entonces todo se revelará. Lo oculto saldrá a la luz, y aquellos que se avergonzaron de él y de sus palabras también serán dejados de lado. Pero aquellos que tomaron la cruz, que caminaron en obediencia, que renunciaron al aplauso del mundo por la aprobación del cielo, serán reconocidos por él. Pedro confesó que Jesús era el Cristo, pero no entendía aún el camino del Cristo. Porque el camino del ungido no es de oro y coronas terrenales, sino de sangre, entrega y resurrección. Y solo quien abraza la cruz puede compartir la corona. La confesión sin cruz es superficial. El seguimiento sin entrega es falso. Por eso, Jesús no suaviza su mensaje, lo hace claro, dolorosamente claro, porque amar de verdad es decir la verdad. Y él sabía que solo a través del camino del Gólgota podría llegar la vida eterna para todos. El discipulado no es una invitación a una vida cómoda, es una llamada a morir con él para resucitar con él, a perder para ganar, a servir para reinar, a entregar todo para recibir lo único que vale la pena, su presencia. Y tú, después de escuchar estas palabras, ¿qué estás dispuesto a dejar para seguirle de verdad? Y sucedió que al acercarse a Jerusalén, sobre el monte de los Olivos, Jesús envió a 2 de sus discípulos con una instrucción específica: Id a la aldea que está delante de vosotros, y al entrar hallaréis un pollino atado, en el cual ningún hombre ha montado jamás. Desatadlo y traedlo. Ellos fueron, y tal como Jesús lo había dicho, hallaron el pollino, lo desataron y lo llevaron. Pusieron sobre él sus mantos, y Jesús montó. Y mientras avanzaba hacia la ciudad, multitudes comenzaron a extender sus mantos por el camino, otros cortaban ramas de los árboles y las esparcían. La gente gritaba: «Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, bendito el reino de nuestro padre David que viene, Hosana en las alturas». Era una entrada gloriosa, pero cargada de un misterio insondable. ¿Cómo podía aquel que era recibido como rey saber que caminaba hacia su muerte? Las alabanzas de la multitud no nublaban su visión. Él conocía el peso del propósito. Cada paso del pollino resonaba como un eco del destino divino. Cada voz que clamaba era una profecía que pronto se volvería silencio. ¿Alguna vez has sentido que los momentos de mayor gloria ocultaban la prueba más dolorosa? Él sí. Jesús entró al templo, lo miró todo con profundidad, y al caer la tarde, salió con sus discípulos. No había gritos ahora, no había ramas ni mantos, solo el silencio del que sabe que la hora se acerca. La cena se aproximaba. Era Pascua. Jesús se sentó con los 12, y mientras comían, algo quebró el ambiente. «De cierto os digo que uno de vosotros, que come conmigo, me va a entregar». Una sombra recorrió el rostro de los discípulos. Uno por uno preguntaban: ¿seré yo? Jesús tomó el pan, lo bendijo, lo partió y les dio: «Tomad, esto es mi cuerpo». Luego tomó la copa, dio gracias y les dio a beber. «Esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada». Él no hablaba como un maestro simplemente, hablaba como un cordero consciente del sacrificio. Aquella noche, en medio de los símbolos antiguos de la liberación del pueblo, Jesús sellaba un pacto eterno,
no con palabras, sino con su vida. Después de cantar un himno, salieron al monte de los olivos, y allí, en Getsemaní, la divinidad se encontró con la humanidad más frágil. Jesús comenzó a entristecerse profundamente. «Mi alma está muy triste, hasta la muerte», les dijo, y se adelantó para orar. Cayó al suelo. «Abba, Padre, todas las cosas son posibles para ti. Aparta de mí esta copa, mas no lo que yo quiero, sino lo que tú». ¿Cuántas veces hemos deseado escapar de un destino difícil, sabiendo que es el camino correcto? ¿Podemos amar hasta ese punto de rendir nuestra voluntad por completo? La tierra parecía contener el aliento, y mientras él oraba, los suyos dormían. 3 veces volvió a ellos, y 3 veces los halló dormidos. Luego vino Judas. Con un beso lo entregó. Espadas, gritos, confusión. El maestro fue arrestado. Todos huyeron. Jesús quedó solo. El juicio fue una farsa. Falsos testimonios, burlas, escupitajos. Pedro, que había jurado fidelidad, lo negó 3 veces antes que el gallo cantara. Jesús fue llevado ante Pilato. El pueblo, ese mismo que gritó «Hosana», ahora clamaba «Crucifícale». Pilato, lavándose las manos de la justicia, entregó al inocente. Los soldados lo golpearon, lo coronaron con espinas, se burlaron. «Salve, Rey de los judíos». Le hicieron cargar su cruz. En el camino, un hombre de Cirene fue forzado a ayudarle. Llegaron al Gólgota, lo desnudaron, lo clavaron. El cielo se oscureció al mediodía. «Eloí, Eloí, lama sabactani», gritó Jesús. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Un grito que resuena en el alma de cada ser humano que ha probado la soledad. Un grito que parte el velo entre el cielo y la tierra. Y entonces expiró. El velo del templo se rasgó de arriba abajo. El centurión, al ver cómo murió, exclamó: «Verdaderamente este hombre era el Hijo de Dios». Lo bajaron de la cruz, lo envolvieron en lino, lo pusieron en una tumba, una piedra fue colocada. Todo parecía terminado, pero el tercer día, el amanecer trajo una luz distinta. Las mujeres fueron al sepulcro para ungir el cuerpo. Se preguntaban, ¿quién movería la piedra? Pero al llegar la hallaron removida. Entraron y vieron a un joven vestido de blanco que les dijo: «No os asustéis, buscáis a Jesús de Nazaret, el que fue crucificado, ha resucitado, no está aquí». Aquellas palabras lo cambiaron todo. El sepulcro no era más símbolo de derrota, sino de victoria. La muerte no tenía la última palabra. Jesús había vencido. Las mujeres huyeron del sepulcro con temor y asombro. Luego, Jesús se apareció a María Magdalena, a los 2 en el camino, y finalmente a los 11. Les reprendió por su incredulidad, pero luego los envió: «Id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. El que cree y es bautizado será salvo». Y ascendió al cielo, pero no se fue lejos. Está vivo. Y aún hoy, su mirada atraviesa los siglos, buscando corazones dispuestos a creer. ¿Qué harás tú con esta historia? ¿Será solo un relato más, o permitirás que esta verdad transforme cada rincón de tu alma? Y salieron huyendo del sepulcro, porque el temor y el asombro se habían apoderado de ellas, y no dijeron nada a nadie, porque tenían miedo. Así termina el Evangelio de Marcos, no con una aparición gloriosa, ni con una escena culminante en la que todos comprenden finalmente lo que sucedió, no con una conclusión cerrada, sino con un vacío sagrado, con una interrupción que grita más que 1000 palabras. Es un final que desconcierta, que deja al lector con el corazón en la garganta y la mente temblando. ¿Por qué termina así? ¿Qué quiso revelar el Espíritu al inspirar un cierre tan abrupto, tan cargado de misterio? La historia había alcanzado su punto más alto. Jesús resucitado
la tumba vacía, la victoria sobre la muerte. Y sin embargo, no hay apariciones post-resurrección narradas por Marcos en su manuscrito original. Solo ese silencio temeroso, ese temblor que acompaña lo sagrado cuando el alma no puede aún poner en palabras lo que ha presenciado. Tal vez, al dejar el final abierto, Marcos invita al lector a convertirse en parte de la historia, como si dijera, ahora tú tienes que continuar lo que ellas no pudieron decir. En lugar de entregarnos una conclusión cómoda, el texto nos arroja a la tensión viva del momento. La tumba está vacía, el cuerpo no está. Un joven vestido de blanco anuncia, ha resucitado, no está aquí. Y sin embargo, las mujeres, lejos de correr a proclamarlo, huyen llenas de miedo. No porque no crean, sino porque lo que acaban de presenciar ha roto todas las estructuras conocidas. ¿Quién puede ver el rostro de la eternidad y seguir hablando como si nada hubiese cambiado? Esta ruptura no es una falla narrativa, es un recurso divino. El silencio de ellas no es cobardía, es reverencia ante el imposible que se hizo carne. El temor que sienten no es simple miedo humano, es el vértigo de quien pisa tierra santa. Y es aquí donde surge una pregunta que no interrumpe el fluir, pero perfora el alma. ¿Qué harías tú si fueras uno de los que vieron la tumba vacía con sus propios ojos? Este final, que muchos consideran inconcluso, es en realidad una puerta abierta al lector, una grieta por la que entra la gloria de lo eterno. Porque en ese silencio se escucha el eco de un reino que no necesita artificios para afirmarse. La resurrección no requiere adornos ni discursos largos. Basta con una tumba vacía y corazones que tiemblen. Y ahí, justo ahí, comienza la verdadera proclamación. No en los labios de los personajes bíblicos, sino en el alma de cada lector que, confrontado con lo inexplicable, decide creer. Gracias por haber llegado hasta aquí. Si este mensaje tocó tu corazón, te invito a que sigas este canal, le des like y compartas este video. Así ayudas a que más personas conozcan esta verdad que transforma. Y si te gustó este contenido, hay mucho más esperando por ti aquí en el canal. Sigue explorando los videos sobre el Nuevo Testamento y permite que la palabra siga hablando a tu alma. Que el Dios de paz te acompañe, que su gracia te abrace y que su voz siga guiando tus pasos. Dios te bendiga. Amén.